de la Mancomunidad Sierra de las Nieves en relación al reparto equitativo de fondos que provienen de la Diputación Provincial. Sí, lee el dictamen. Dictamen de Comisión Especial de Cuentas sobre propuesta en relación a moción presentada por la Mancomunidad del Municipio de la Sierra de las Nieves sobre distribución de fondos que provienen de la Diputación Provincial. Se propone al Pleno el siguiente acuerdo: la aprobación del contenido de la moción, tal como ha sido redactada, de modo que se inste a la Diputación Provincial la aprobación de inversiones diversas al objeto de crear empleo en esta comarca. Tal como ha dicho el secretario en su dictamen, en este punto de lo que se trata, y ahora tenemos varias mociones de la mancomunidad a la que antes... Yo sé que el Partido Popular no quiere que existan las mancomunidades, pero vaya, existirán hasta que la ley diga lo contrario y habrá que aguantarse con lo que hay. Este alcalde, pues, sin embargo, es un defensor de las mancomunidades, porque creo que aportan. Normalmente se pone 1 euro y se recogen 10. Y este municipio y todos los municipios de la comarca, así lo hemos podido comprobar, ¿no? Con distintas inversiones que, si no tuviéramos esta mancomunidad, la verdad es que no se hubieran podido realizar. En este punto de lo que se trata simplemente es de decirle a la Diputación, instar a la Diputación para que dedique la capacidad financiera que tiene a los municipios menores de 25.000 habitantes, que son los que más dificultades tienen y son la razón de ser de la Diputación, ¿no? Ayudar a los municipios pequeños. Los grandes ya tienen suficientes recursos como para defenderse. Se insta a la Diputación también a que destine pues todos los recursos, casi todo su capital de ayudas a los municipios pequeños. Además, este acuerdo hay que decir que ya se aprobó en la mancomunidad por unanimidad de todos los grupos políticos. Este es un acuerdo que se aprobó por todo. En la mancomunidad hay gente del PSOE, hay gente del PP, hay gente independiente, hay gente de Izquierda Unida, y normalmente en las mociones solemos llevar mociones institucionales, donde siempre lo que hacemos es, lo que tratamos es de unirnos para hacer más fuerza, y al final lo que estamos pidiendo es el beneficio común para todos los municipios de la sierra. Lo que pedimos es que la Diputación invierta más en la Sierra de las Nieves. No es algo de Guaro solo, o de Tolox, o de Junquera. Pedimos para todos. Y lo que queremos es que la Diputación invierta más en esta comarca, que desde que cambió el color político, pues prácticamente casi que ninguna inversión nos llega. ¿Tiene usted que decir algo? Señor alcalde, el Partido Popular de este municipio siempre tiene que decir algo. Debe pensar el alcalde que no hay problemas en nuestro municipio como para que se dedique a traer al pleno asuntos que son competencia de los órganos provinciales de su partido. El Partido Popular quiere que se hable de nuestras necesidades y no de las que tiene la mancomunidad, porque su propuesta no viene fundada en que se reparta el dinero a todos por igual. Lo que quieren es que la Diputación dé dinero a la mancomunidad de la Sierra de las Nieves cuando es un organismo que todos sabemos que solo ha servido para colocar a los beneficiados de su partido y nos ha costado mucho dinero a los contribuyentes para no hacer nada. Los tiempos de bonanza, señor alcalde, han terminado y justo es que termine el despilfarro de la mancomunidad de la Sierra de las Nieves, por mucho que los socialistas con su mayoría pretendan continuar con ello. Ya más de lleno los asuntos domésticos, nos llama la atención del alcalde y del secretario que es la segunda vez que cuelan al pleno un papel que no existe para el ayuntamiento, un papel que es una mera fotocopia de un acta de la mancomunidad, que en nada se refiere a nuestro municipio y que no ha tenido entrada en nuestro ayuntamiento porque carece de registro de entrada. El señor alcalde, con la presentación de este papel como moción, cae en el ridículo más espantoso, por lo que le recomendamos que siga nuestra sugerencia. Retire el asunto, pero no lo deje sobre la mesa.
Devuélvalo a quien corresponda y no se olvide que le hemos conminado a que se aprenda el reglamento de organización y funcionamiento general y el del pleno de este ayuntamiento. Que le hemos solicitado que sancione con suspensión de empleo y sueldo al secretario por su manifiesta incompetencia al no haberle instruido de esta ilegalidad, cuando además es reincidente, porque esto ya pasó en el pleno anterior y ya se lo advertimos tanto a usted como al secretario y se lo hemos advertido también en la comisión previa que hemos celebrado la semana pasada. Y para que no digan que nos quedamos en las formas, vamos a entrar en el fondo de lo que plantea la moción. El Partido Popular considera innecesaria esta moción porque es público que el presidente Elías Bendodo ha declarado su compromiso principalmente con los municipios menores de 5.000 habitantes. Igual es uno de ellos, con 2.168 habitantes. Si hablamos del plan de asistencia y cooperación de municipios, tenemos que decirle que gran parte de los recursos de la Diputación se están destinando a esta asistencia, de la que se benefician todos los ayuntamientos de la Sierra de las Nieves. En abril de este año, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, anunciaba la inversión de 3 millones en proyectos turísticos y culturales, contando con la Sierra de las Nieves. Entre abril y junio anunció también inversiones de 111.259 euros de infraestructuras en Tolosa, o el pago de bombas de agua para el abastecimiento local en Molda, entre otros proyectos. Lo que no nos ha dicho el señor alcalde es que esta moción se debe a una iniciativa impulsada por el portavoz socialista en la Diputación de Málaga y responsable provincial, Francisco Conejo, que no sabiendo qué hacer desde que su partido perdió el poder en la Diputación, se dedica a criticar lo que ellos fueron incapaces de hacer en los años en los que había dinero para todo. Y para que todo el mundo se entere, se lo manda a sus alcaldes socialistas para que secunden sus iniciativas y hagan creer que el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, discrimina a la Sierra de las Nieves y que por ello discrimina a Guardo. Tendríamos que recordarles que respondiendo a nuestra moción relativa a que se requiriera a la Junta para que entregara a los ayuntamientos toda la participación en impuestos que el Gobierno de la Nación le entregaba, la concejal, señora Maza, actuando como portavoz de su partido, dijo que cómo iba a hacer eso la Junta, si el Gobierno le había entregado menos dinero y que de algún sitio tenía que sacar para pagar sus gastos. Pues nosotros le vamos a decir ahora que hable con el presidente Griñán o con su socio Valderas para decirles que envíen dinero a la Diputación para que teniendo dinero pueda repartir más. Porque en estos momentos todos sabemos que es hora de reducir gastos. Pero sí le vamos a decir que es hora de racionalizar el gasto y que por ello la Diputación no da dinero para gastar sin control, pero para lo que sí que da dinero es para subvencionar proyectos y lo hace sin discriminar. No se trata entonces de discriminación, sino de eficacia. Y esa eficacia que a los socialistas les falta y que sí tiene el Partido Popular. Piden que se inste a la Junta de Andalucía y a la Diputación para que elaboren un plan de empleo en el que se aborde el desempleo juvenil. Pues estamos de acuerdo, pero para que surta más efecto, le proponemos que le instemos directamente al presidente de su partido, el señor Griñán, y que además le exijamos que arbitre los mecanismos para que devuelva todo el dinero que él permitió que se fuera a los fondos de reptiles, robándose a los parados andaluces por más de 1.217.000.000, según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Porque si no, será mejor que no haga ese nuevo plan, no sea que nos dejen sin camisa. Por último, plantean que la Diputación redacte un plan de inversiones productivas para la comarca de la Sierra de las Nieves. Y lo que los socialistas plantean en realidad es tener más dinero para administrar por obras. Y le decimos, mientras en Guaro no tengamos una bolsa de trabajo transparente y accesible para todos los vecinos, claridad en las contrataciones, rendición de cuentas para saber cómo se gasta el dinero que recibe, y más obras que no sean las del edificio del Museo del Molino de Aceite y el cuartel de la Guardia Civil, el Partido Popular de Guaro no apoyará esta moción porque le parece mucho mejor que sea ahora la Diputación Provincial la que administre estos recursos, porque es la única institución que por el momento garantiza que el dinero público no se vaya entre las manos de algunos. Muchas gracias. El Grupo Socialista comprende perfectamente de que no una moción y por lo tanto si se quiere votar en contra pues está en su perfecto, faltaría más, ¿no? El registro de entrada no existe. Esta moción, como ya le he dicho al principio, usted ha reiterado varias veces de que si los alcaldes socialistas, aquí que no se trata de los alcaldes socialistas,
es que en la mancomunidad, como ya le he dicho antes, hay alcaldes del Partido Popular, de Izquierda Unida, independientes, aparte del socialista, y todos ellos votaron a favor de esta moción en un pleno de la mancomunidad, porque creo que ellos ven un poquito más allá que la oposición que tenemos aquí en nuestro municipio, porque ellos ven que aquí de lo que se trata es de pedir algo para la mancomunidad, para todos, para la Sierra de las Nieves. Y no se trata, porque como veo, le voy a hacer algunas aclaraciones. Veo que me ha hablado algo del plan de asistencia. El plan de asistencia de Elías Bendodo es un plan que corresponde, que le dan a los ayuntamientos por habitante, lo que nos corresponde a cada uno por habitante. En esta moción no estamos hablando de eso. En esta moción de lo que se habla es del resto del dinero que discrecionalmente la Diputación da a quien le interesa. Y a esta Sierra de las Nieves pues no le da mucho. Y bueno, y al municipio de Guaro 0 euros en 2012. 0 euros. Como somos de otro color político, pues así funciona, ¿no? Y por lo tanto lo que hacemos es pedirle a la Diputación que no el plan de asistencia, que es que nos corresponde, es que ese dinero es nuestro, el del plan de asistencia es nuestro porque nos corresponde por ley, por los habitantes. Lo que estamos hablando es el resto del capital, que lo repartan los municipios de una manera pues equitativa y que no se lo dé siempre a los grandes, sino que se lo dé a los municipios pequeños. Por lo tanto no es algo de los alcaldes socialistas, es algo de todos, populares, socialistas, de Izquierda Unida, independientes, todos en la mancomunidad, en la Sierra de las Nieves. Estamos defendiendo nuestra comarca para invertir donde se decida, donde el pleno de la mancomunidad decida que hay que invertir. Un turno de réplica, por favor. Le vuelvo a insistir que retire este punto. Este documento es inexistente para este ayuntamiento, no tiene registro de entrada. Mientras no tenga registro de entrada, esto no se puede presentar como moción. Es impresentable que no le informe adecuadamente el secretario. Y además, ya se lo he dicho en el pleno anterior, y que sigan cometiendo los mismos errores no tiene nombre. Esto es inexistente, no lo puede presentar. Retírelo del orden del día. En segundo lugar, voy a decir que el Partido Popular emitió un voto particular, que el señor secretario se niega a leer cuando tiene obligación de hacerlo. En tercer lugar, le digo que... ¿Qué le pasa, señor alcalde? ¿Es que no sabe usted hacer proyectos que se puedan subvencionar para este ayuntamiento? Cuando usted haga proyectos subvencionables, la Diputación se los da. Es que usted no tiene capacidad para solicitar proyectos para que nos den dinero. Es dramático el asunto. ¿Por qué no le dan dinero? Porque usted no presenta proyectos viables. Bueno, es que ni les presenta, porque eso me he informado y no ha presentado usted ningún proyecto en un año que lleva. Todos los años hay que presentar proyectos, porque siempre le darán alguno. ¿Cómo quiere que le den dinero? ¿Cómo quiere que nos den dinero si no presenta usted nada? Es que no tiene usted capacidad para hacerlo. Qué triste, que pudiendo darnos dinero, simplemente por su incapacidad y no realizar el trabajo por el que este municipio le paga a usted, nos quedemos sin obras que se podían realizar. Muchas gracias. Infórmese un poquito mejor. Las fuentes que tiene en Diputación me parece que no son muy... Creo que debería informarse un poquito mejor de las cosas, ¿no? Díganos qué proyectos ha presentado este año. Infórmese. No, díganoslo aquí, estamos públicamente. Creo que es un momento fundamental para que usted diga a su municipio qué proyecto ha presentado subvencionable. Un poquito mejor. Para que la Diputación cuando usted haga un mínimo, es que simplemente es por respeto. Que dárselo todo hecho, es que ya me parece. Es que el pleno está para que usted dé cuenta. Infórmese de las cosas, por lo menos. Tenga un mínimo. No mienta de esa manera tan descarada. ¿Qué proyecto ha presentado la Diputación? Varios proyectos se pidieron en el año 2012 a la Diputación, aparte de lo que nos corresponde, que no nos han pagado todavía. Hay un dinero que la Diputación lo que hace es que gestiona, que distribuye. Y la Diputación no es que ese dinero es suyo. El dinero es de los ayuntamientos de la provincia. Y lo que hace la Diputación de Málaga es distribuirlo. Lo que debería hacer, distribuir ese dinero a los municipios por habitantes.
y no nos dan ni lo que nos corresponde por habitante. ¿Cómo nos van a dar lo que discrecionalmente... Monta también es del Partido Popular, Monta es de Izquierda Unida, perdone, y ese municipio recibe muchísimas subvenciones de la Diputación. Claro, ¿Por qué la recibe? Y el de Junquera también, el de Junquera también pero recibe. Monta no es del Partido Popular. Y Monta y Tolós, pero es que a nosotros, pues bueno, y también se lo nos tienen un poquito porque más usted no sabe hacer las cosas, las hace mal, las hace mal y no se y las si dan. tuviéramos en nuestro municipio una oposición que lo que quisiera es lo mejor para el municipio, lo que haría es, en vez de hablar con la Diputación y intentar de poner pega, lo que te haría es, pues mira, como son del mismo color político, como son del mismo color político, mira, por favor, faciliten las cosas al municipio. ¿Quiere que hagamos nosotros los proyectos? No pongan las pegas. Que si quiere, yo me ofrezco a hacer gratuitamente los proyectos. Bueno, yo sé que sabe usted más de arquitectura que los técnicos, ya hoy ha quedado suficientemente claro. No se preocupe, yo lo hago gratuitamente el proyecto para que sea subvencionado para este ayuntamiento. Yo que de ti ni gratis, porque es que yo sepa que no es técnico, entonces los técnicos son los que tienen que hacer los proyectos correspondientes. Entonces yo creo que hoy ha quedado, yo que me parecía que lo iba a hacer también, digo, ya es que me... ¿Usted quiere que seamos nosotros que ya pidamos los proyectos? Ya lo que me faltaba es que... Denos esa posibilidad. Vamos a usurpar, eso se llama usurpación de las funciones que no son las suyas. Ir a hacer algo de lo que corresponde a alguien técnico, que no me quedaba claro. No tiene usted parece que sí. Bueno, pasamos a votar el dictamen ¿Votos a favor del dictamen? ¿Votos en contra? Abstención.